pasando por el fuego. Amén. La siguiente, por favor, leemos la palabra del Señor con la revelación de su Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. En el libro de Mateo 3:11 nos dice: yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento. Pero, gracias. Pero dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Recordemos un poco el título, decía, paseando por el fuego. A la luz de la palabra, nosotros podemos pensar y decir, pucha, ¿cómo es eso que vamos a pasear por el fuego? Esas personas que practican, no sé qué se llama, que se les dicen los fakirs, algo así, que practican el dominio del dolor, ¿no ve? Que caminan sobre fuego, sobre púas, sobre clavos, vidrios, echan. A la luz de la palabra vamos a entender qué significa el fuego. Amén. Quiero detenerme aquí. En el libro de Mateo, lo que habíamos leído dice que el Señor nos bautiza, o sea, necesitamos ser bautizados en aguas, amén. Todos sabemos aquello. Pero hay otros dos tipos de bautizo que menciona también la palabra, que dice bautizados en Espíritu Santo y en fuego. A la luz de la palabra entendemos que el fuego son las pruebas, amén. Vamos a leer a la luz de la palabra, pero quiero detenerme aquí, porque el Señor es sabio, amén. Cuando la palabra nos dice bautizará en Espíritu Santo y fuego, nos está dando un orden y no porque sea así reglado, ¿verdad? Gracias. Hola, ahora sí, estoy gritando mucho, ¿no? Y no porque sea reglado, ¿no es cierto? Primero tal, no. Sino que cuando la palabra de Dios nos dice bautizará en Espíritu Santo y fuego, el Señor nos está dando armas para sobrellevar el fuego. Amén. Nos dice en Espíritu Santo y fuego. Si nosotros nos ponemos a estudiar el orden, digamos, no existe un orden como tal. Pero aquí en la palabra está poniendo el bautizo en Espíritu Santo antes que el bautismo en fuego. Muchos podrían preguntar, ¿y qué es este tipo de bautismo? El bautismo en fuego lo entendemos a la luz de la palabra, que son las diversas pruebas que tú y yo llevamos. Amén. ¿Qué es el bautismo en Espíritu? Cuando tú y yo somos bautizados en Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios está derramando dones, talentos, ministerios. En otras palabras, nos está regalando herramientas para sobrellevar el fuego. ¿Amén? Amén. Esto es importante que tú y yo lo entendamos. Nosotros hemos sido llamados a esta tierra a ser luz, dice la palabra. Pero tú y yo no podemos ser luz si acaso no somos formados. Para esta formación nosotros necesitamos entrar en diversos procesos, amén, para que nosotros tengamos nuestro título de hijo de Dios. Y con esto no quiero decir que es algo literal, que alguien va a venir y nos va a entregar un título, no. Me refiero a lo que Dios hace en cada uno de nosotros, amén. Vamos a ir a la segunda diapositiva, por favor, en el libro de Pedro, primera de Pedro 4:12, que nos dice, amados, no os sorprendáis. ¿Qué dice? Del fuego de... No os sorprendáis. ¿Puedes repetir? No sorprendáis. No os sorprendáis. ¿Qué dice? Del fuego de la prueba. ¿Qué había sido el fuego? La prueba. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontece. Primer punto entonces, que tú y yo estamos avisados que vamos a pasar por fuego, que vamos a pasar por pruebas. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué el Señor nos quiere en fuego? ¿Por qué el Señor nos quiere probar? Primer punto, vamos a hacer la analogía, y ahora que creo que las mamás nos estamos volviendo un poco locos con los colegios de los chicos y las tareas y cosas así, hacemos la misma analogía. ¿Por qué los metemos a los chicos al colegio? Entran desde prekinder, algunos inicial, etc. ¿Por qué es necesario que los chicos entren al colegio?
Es necesario que ellos se formen, que aprendan a leer, a escribir, matemáticas, sumar, restar, y cada vez se complejiza más. Porque es necesario que ellos aprendan que en el colegio se les da armas para que el día de mañana puedan trabajar, ¿verdad? Puedan sustentarse. Es la idea, la visión, y que al país, y que la cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Espiritualmente sucede lo mismo. Pasamos por taller inicial, pre-kinder, kinder, espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor, cuando nosotros nos convertimos a Él, muchos pueden ser de cuna cristiana, que han nacido en una familia cristiana, muchos de nosotros no. Pero el Señor nos da la oportunidad de volver a nacer. El primer versículo nos hablaba del bautizo. ¿Qué quiere decir bautizo? ¿Alguien sabe? La palabra bautizo significa sumergirse totalmente, ¿sí? Es que tú y yo estemos sumergidos bajo algo, que algo nos sumerja, amén. Eso significa la palabra bautizo. Entonces nos hablaba primero, hay un bautizo en aguas, hay un bautizo en fuego, en Espíritu Santo, y hay otro bautizo que también menciona la palabra en cuerpo. No es el tema, pero lo usamos para entender que el Señor nos va a ir formando poco a poco. Primero empezamos con taller inicial. ¿Qué hacemos en taller inicial? Generalmente las profesoras nos dan ejercicios para nuestra motricidad, que plastilinas, hasta kinder, ¿no es cierto? Que nos enseñan a escribir, a leer. Cada vez se va poniendo más difícil el colegio hasta que nos graduamos y vamos a la universidad. Espiritualmente sucede igual. Sin embargo, recordemos que el Señor nos va a dar la herramienta para que tú y yo nos graduemos, ¿sí? Tú como hijo, tú como papá, tú como mamá, no puedes mandarle al colegio a tu hijo sin lápiz, sin cuaderno. No puedes hacerlo, porque si no, ¿dónde escribe? ¿Cómo aprende? No puedes mandarle sin sus herramientas. Dios hace lo mismo contigo y conmigo. No nos va a lanzar al horno de fuego sin herramientas. Entonces tú y yo tenemos herramientas. Diga, tengo herramientas. Tengo herramientas. Y como tenemos herramientas, vamos a pasar el horno de fuego. Amén. Amén. Para esto quiero leer una historia que seguramente muchos lo conocen. Antes, vámonos al libro de Deuteronomio, por favor, 8, verso 2, que nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, en mi corazón. Cualquiera que escucha esto dice: Dios, tan malo, ¿te gusta afligirme? ¿De verdad? Volvemos como cuando somos niños de carne, cuando nacemos. Yo tengo una beba de 1 año que va detrás de los enchufes, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos, no aquí, no allá, no. Y ella todo el tiempo dice no a todo también, ¿verdad? Porque escucha el no, no, no. ¿Qué pasa si ella se lastima en el enchufe? ¿Volverá a meter la mano? No. ¿Por qué es necesario que tú y yo seamos afligidos? Para aprender a no volver a tropezar con la misma piedra. El refrán, ¿verdad? Típico. Amén. Por eso es necesario. ¿Por qué también? Para probar qué había en nuestro corazón. Si eras o no eras capaz de guardar mis mandamientos, lo que yo te digo. Amén. Entonces estamos claros que el fuego es la prueba, que es necesario porque el Señor nos va a probar para que tú y yo podamos aprender. ¿Está claro? Amén. Ahora vamos a leer una historia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a pasar un poco la introducción, vamos a leer desde el 3 al 5. Vamos a ponernos un poco en contexto, amén. En esta época está Nabucodonosor reinando.
tiene un sueño, previo a esta historia tiene un sueño, Daniel revela este sueño y son exaltados. Daniel tiene 3 amigos, ¿ok? Estos 3 amigos y Daniel son puestos sobre lo alto y son encargados de ciertas funciones que les da el rey y todos los encargados. ¿Por qué? Porque ellos demostraron con sus actos que eran hijos de Dios, que eran diferentes al resto. Amén. Entonces ellos ocupan un cargo muy importante, los amigos de Daniel. Pasa esta situación, Nabucodonosor reconoce que hay un Dios. Amén. Pero ¿qué pasa en este capítulo? Después de que había reconocido, que había pasado la revelación de un sueño de Daniel, porque Dios le revela a Daniel, y Daniel lo expresa, Nabucodonosor se rinde delante de la presencia de Dios. Después, ¿qué dice la palabra? Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4 dice, y el pregonero anunciando en alta voz dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Posterior a esto, Nabucodonosor se le ocurre una brillante idea, que es edificar una estatua de oro. Lanza un edicto y, si se da cuenta, mete la bulla, ¿no? Que todos los instrumentos, cuando tú escuches esto, quiere decir que llega la hora de ¿qué? De adorar esta estatua. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Dice, y manda un castigo y nos dice, y cualquiera que no se postre y adore, ¿puedes repetir postre y adore? Postre y adore. Inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la pena. Sí, si tú no adorabas a la estatua, te iban a meter derechito como pan al fuego. 7 dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, si se da cuenta, había bombos y platillos, fiesta a más no poder. Tenían que todos reunirse a adorar esta estatua, ¿sí? Dice, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, dice, se postraron y adoraron. No sabemos si lo hicieron por miedo, por convicción, no sabemos. El punto es que lo hicieron porque había un edicto del rey y era la máxima autoridad. Entonces se postraron en la estatua, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y dice, acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué dice? Maliciosamente. Bien, ¿quiénes eran los judíos? Estos 3 amigos de Daniel, ¿sí? Estos 3 amigos de Daniel se rehúsan a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos conocían a su Dios, sabían quién era su Dios y a quién debían adorar y postrarse delante de su presencia, que es el mismo Dios que tú y yo servimos, conocemos. Amén. Daniel no aparece en esta figura, aparecen los 3 amigos de él, que es Sadrach, Abednego, y ahorita vamos a leer el otro nombre. Pero quiero que nos quedemos, gracias, acusaron maliciosamente. Vamos a traer a nuestras vidas, ¿sí? ¿Quién nos acusa maliciosamente? El diablo. Te dice tú. Muchas veces creemos que el enemigo tiene misericordia de nosotros y eso es mentira. El enemigo ha venido ¿a qué? A matar, a destruir. Y no tiene misericordia ni de ti ni de mí. Pero hay algo increíble en toda esta historia. Estos 3 muchachos no tuvieron miedo y lo vamos a leer. Vinieron a acusar, dice, maliciosamente a los
judíos. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre, adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Si se da cuenta en la queja, es muy detallista. Le dice: tú has dicho que si cuando nosotros oigamos esto, ¿y qué más dice? Y si no lo hacemos, vamos a echar al horno de fuego. ¿Te acuerdas, rey? ¿No ve? ¿Quién nos sacó ese igualito? Con puntos y comas. Ok. ¿Qué sucede después? 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre negocios. ¿Puede decir sobre? La Biblia dice que a nosotros los hijos de Dios, el Señor nos pone por cabeza y no por cola. ¿Quién se opone a esto? Dice: pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Aquí están Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres muchachos han sido puestos sobre negocios. Daniel también, en el anterior capítulo, también era reconocido. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Amén. Había algo diferente en ellos, ¿ok? ¿Qué dice? Estos varones, oh rey, no te han respetado. Entienda cómo es la queja. No han ido y no le han dicho: Señor, no están haciendo caso del edicto. No. Ha dicho: no te han respetado, rey. El enemigo siempre va a ser sutil para ponerte en evidencia. Siempre. Volvemos a decir, el enemigo no tiene misericordia. Amén. Entonces nos dice: no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué dice Nabucodonosor? Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Diga ira y enojo. ¿Quién se enoja? Dice: con ira y con enojo, que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoras la estatua de oro que he levantado. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos que enfrentar muchas cosas. Todos los días tenemos una lucha, primero con nosotros mismos, porque pensamos, sentimos cosas, nos confundimos, nos enojamos. La primera lucha es con nosotros mismos, amén. Muchas de las veces nos sentimos derrotados, nos sentimos caídos, nos sentimos tan mal que no nos da la fuerza para seguir peleando, ¿sí? No nos da, el hombro no nos da, ¿sí? Y quiero que por favor nos detengamos a leer esta historia muy detenidamente, porque es importante que tú y yo entendamos lo necesario que es aprender a pasear por el fuego, ¿sí? ¿Qué dice? Muchas veces cuando estamos cansados, muchas veces cuando estamos atribulados, cuando no nos da la mínima gana, y me refiero no de que no me da la gana, sino que no tengo la fuerza necesaria para enfrentar algo, me siento débil, fácilmente puedo ser confundido. Y es ahí donde entra la tentación, es ahí donde entra la prueba, es ahí donde el Señor prueba que hay en nuestro corazón. ¿Qué dice el 15? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? El rey les da un ultimátum, les tiene delante y les dice: ¿ustedes no? ¿Ahora están dispuestos? ¿Sí o no? Cuando tú y yo estamos vulnerables, no respondemos como ellos.
Estamos tan cansados, amados, que al final, por no tener más problemas, por librarme de uno, dice ya, de una vez. ¿Qué pasa con estos muchachos? Dice, porque si no adoráis, le dice, le recuerda el rey, les recuerda el edicto y dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? El rey los acorrala. O haces o te mueres. Y es más, les reta y les dice, ¿qué Dios? Cuéntame, a ver, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Veamos la siguiente, dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no hay discusión, papichín, no vamos a ni siquiera mencionar porque la cosa está clara. Listo, no hay más. He aquí, nuestro Dios, repita, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego, que dice ardiendo. Repita, horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, papichín, no hay discusión. Porque, o sea, al Dios que yo sirvo es más que tú, más que tu horno, más que cualquier cosa, es mi Dios. En pocas palabras. No había discusión, o sea, no había donde ellos digan, pucha, adoraremos nomás, después Dios nos va a perdonar. No había forma alguna que ellos den su brazo a torcer. ¿Qué sucede? 18. Y si no sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como que, te aclaro, no va a suceder. 19 dice, entonces Nabucodonosor, ¿lleno de qué? Ira. Se llenó de ira. Y se demudó, dice, el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase, ¿cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, había ya un cierto grado del horno, pero como estaba Nabucodonosor tan enojado, hace elevar 7 veces más el horno. 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Amados hermanos, cuando tú y yo entendemos quién es Dios, nuestro brazo no va a torcer. Cuando tú y yo entendemos que nuestra seguridad proviene del Señor, vamos a entrar al horno de fuego 7 veces más caliente. Nabucodonosor se llenó de ira. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos resistir al diablo y él huye de nosotros. Amén. Pero yo les pregunto, cuando tú y yo resistimos al diablo, ¿será que se va feliz? ¿Será que, un cristianito más, qué bien? ¿Se va lleno de ira? ¿Se va lleno de enojo? Se multiplica por 7 veces más su ira para volcarse contra ti y contra mí. Él es así, Él no tiene misericordia. Entonces, pero hay algo hermoso, Dios lo permite. ¿Qué sucede después? Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Los guardias que los amarran y los están metiendo al fuego son consumidos. La temperatura estaba demasiado alta. ¿Qué sucede? 23 dice, y estos 3 varones
Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y es aquí donde tenemos que tener primero la gratitud con el Señor, porque el Señor es así. Amén. El 24 nos dice, entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué dice? Se espantó, dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25, y él dijo, he aquí yo veo, ¿cuántos varones? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Cuando tú y yo aprendemos a pasearnos por el horno de fuego, no vamos a sufrir ningún daño. La Biblia dice que estaban paseando. Pregunta, ¿cuándo tú sales a pasear? ¿En qué circunstancia sales a pasear? Cuando quieres conocer algo, cuando quieres distraerte, dices, llega domingo y qué sé yo, después del almuerzo, vámonos a pasear. Ahora que hemos estado tanto tiempo encerrados, lo primero que estábamos esperando es que den cuarentena dinámica para todos salir, ¿verdad? Porque es necesario, queremos hacerlo. Cuando tú y yo aprendemos a pasear en el horno de fuego, estamos conociendo el territorio, estamos siendo procesados. ¿Para qué? ¿Qué sucede aquí? El rey vio ¿cuántos? 4 y eran 3. ¿Quién era el cuarto? ¿Qué dice Nabucodonosor con respecto al cuarto? Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amados hermanos, amadas hermanas, cuando tú estás en el horno de aflicción, cuando estás con pruebas, ya sea en tu casa, trabajo, donde quieras llamarlo, cuando tú estás atravesando esta situación, no te olvides que el Señor no te va a mandar sin herramientas. ¿Cuáles fueron las herramientas de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuáles fueron las herramientas? Su fe, su seguridad. O sea, le dijeron en pocas palabras al rey, papichín, no hay discusión. O sea, matanos, colganos, a lo que quieras, pero yo adoro a mi Dios. Cuando tú y yo estamos en el horno de fuego, muchas veces nos bloqueamos porque nos duele tanto, o sea, los tipos que les han metido se murieron, fueron consumidos por el fuego, porque no soportaron la temperatura. Pero dice que los 3 estaban paseando en el horno de fuego, estaban caminando, estaban ahí dando vueltas. ¿Y qué estaban haciendo? Yo me los imagino en el horno dando gracias, alabanza y honra. ¿A quién? A nuestro Dios, porque ese Dios es el mismo que tú y yo servimos hoy. Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas? La fe, porque Dios es quien nos da la fe y a toditos nos ha creado con fe y hace crecer nuestra fe. La alabanza y su respaldo. ¿Por qué habían 4? Y Nabucodonosor pudo ver que el cuarto no era semejante a él. ¿Era semejante a quién? Dice, al hijo de los dioses. Entonces, yo me los imaginaba a un principio como que ahí en la esquinita esperando que todo pase. Y muchas veces tú y yo nos quedamos así, en la esquinita hasta que todo pase. O cuando está lloviendo, por ejemplo, para que no nos moje, nos acurrucamos a una esquinita, ¿verdad? Pero ellos estaban paseando, estaban ahí caminando libres, sin ataduras. Estaban libres, paseando, caminando en el horno de fuego y siendo testimonio para los de afuera. Cuando tú y yo empezamos y entendemos que el horno de aflicción, pregunta, ¿Dios los libró del horno? No, estaban ahí adentro, estaban paseando allá adentro. No por ser sus hijos, Dios les dijo, ya papitos, no van a entrar al horno de fuego, ya, no. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel. ¿Qué dice después? 26 dice,
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué hace? Reconoce la autoridad que ellos tenían. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Al principio del verso 24 nos dice que Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espanta? Porque no los ve muertos. El enemigo tiene miedo cuando tú y yo permanecemos de pie en el horno de fuego. El enemigo tiene miedo porque sabe que se está enfrentando a un guerrero de Dios. Nabucodonosor se espantó porque lo que él esperaba era polvo. Y se encontró con 4 personas que estaban caminando allá adentro. Cuando tú y yo caminamos, paseamos y nos damos el lujo de alabarle al Señor en medio del horno de fuego, el diablo tiembla y reconoce tu autoridad. Amén. ¿Y qué hace? Huye. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconoció su autoridad y les dijo: vengan fuera. O sea, si fuego no les consume, ¿qué les va a consumir? Mejor los tengo de mi lado, ¿no ve? El enemigo tiembla ante tu firmeza. El enemigo tiembla ante tu firmeza. Recuerda que cuando estés ahí adentro, puedes danzar en el nombre del Señor. Puedes decir: yo, como ellos, yo adoro a mi Dios, no al tuyo, y no pase lo que pase, como decíamos hace rato. ¿Qué pasa posterior a esto? Nos dice: y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno. La prueba es necesaria. Tú y yo debemos pasarla porque es parte de nuestro proceso. Habíamos visto un principio que era para probarnos, pero no nos va a hacer ningún daño. ¿Qué dice aquí la Biblia? El fuego no había tenido poder alguno. Nada. La prueba no te va a hacer daño, no te va a matar. La prueba es para subirte. ¿Y por qué lo digo? Miren lo que sucede después. Nos dice: el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello, ni sus cabezas había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían, ni siquiera, bien perfumaditos estaban. Dice el 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios viviente, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Qué? Confiaron en él. Dice: y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros que a su Dios. Muchas veces nosotros estamos en esta posición, donde sea. Les decía a un principio, aún con nosotros mismos tenemos que pelear. Pero, ¿qué dice? Después, 29. Por lo tanto, ¿qué dice el rey? Decreto, nuevo decreto para el pueblo. ¿Qué dice? Que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra su Dios, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces el rey, ¿qué dice? Engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La prueba va a servir para promoverte. Ya ellos estaban sobre negocios, ya estaban. ¿Qué quería el enemigo? Destruirlos, porque ellos habían demostrado su autenticidad. Amén. Ellos habían demostrado que eran hijos de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Venir y
destruir. ¿Qué ha conseguido? Que se los exalte. Que a raíz de lo que ha sucedido manden un edicto y que cualquiera que blasfeme contra ese Dios que es nuestro sea descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Y después qué pasa? Los exalta en la provincia. Entonces, lo que estás pasando hoy te va a promover. Depende de quién, de ti y de mí. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir a destruirte, va a venir a matarte, va a venir a robar, va a venirte a hacer añicos. ¿El Señor lo va a permitir? ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Porque lo que el enemigo no sabe es que Dios va a agarrar eso y convertirlo en bendición y ponerte sobre lo alto. Lo que el enemigo no se la huele. Entonces, cuando tú estés paseando por el horno de fuego, y cuando ellos estaban paseando era porque estaban confiados. Tú y yo vamos a pasearnos chochos de la vida en el horno de fuego. ¿Por qué? Confiamos en nuestro papá. Y sabemos que después vamos a ser promovidos. Siempre. Siempre. No es hoy, no, ese Dios es el mismo de hoy y de siempre. Así que si hoy te has sentido desanimado, desalentado, sin fuerzas, aún física, y si estás en medio del horno de fuego, paséate con el Señor. Paséate. Cuando tú sales de paseo, ¿disfrutas o no disfrutas? Por algo estás saliendo de paseo, ¿no ve? Generalmente vas a un lugar donde te gusta, ¿no ve? No vas a ir a pasear a un lugar que no te gusta porque no vas. A menos que te obliguen, que espero no sea el caso. El punto es que lo mismo debemos hacer en el horno de fuego. Disfrutemos nuestro proceso. Disfrutemos nuestro proceso. ¿Por qué? Masoquismo, no. Amor y confianza. Hemos entendido que es necesario, la Biblia hace la analogía fuego-prueba, ¿verdad? Eso decía un principio. ¿Para qué? Para probar qué hay en nuestro corazón. ¿Sale todo lo malo en la prueba? ¿Por qué no tendríamos que gozarnos? Si mañana vamos a estar sobre lo alto. Su palabra dice que nos pone por cabeza y no por cola. Lo hemos visto. Sadrach, Mesach y Abednego fueron exaltados. Gracias a lo que Dios hizo, se promulgó un nuevo decreto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tu confianza y mi confianza. Esa es la diferencia, nada más. Si tú y yo tenemos confianza en Dios, vamos a aprender a disfrutar nuestro proceso. Amén. Vamos a decir, Señor, esto es parte de tu proceso y que dejar pues moldear absolutamente todo. Dice que cuando salieron del horno de fuego no tenían ni olor a quemado. ¿Alguna vez se ha quemado el cabello? O sea, huele horrible cuando uno quema cabello, pero huele horrible, o sea, es súper fuerte el olor. Ellos no tenían ni siquiera olor a quemado, o sea, nada. Tu proceso no te va a dañar. Y si en algún momento el Señor, como muchos han pasado, muchas personas, y siempre confundimos, ¿verdad? Siempre confundimos y creo que es bueno aclararlo. Cuando entramos en una prueba y muchas veces el Señor nos llama a su presencia, decimos, no, que esto no es parte del Señor, que no. La Biblia dice que el morir es ganancia. Entonces, por donde quieras escapar, tu proceso no te va a dañar. Si tu proceso te retrasa o te hace dar un paso atrás, no es tu proceso, es tu falta de fe. Porque el proceso, el horno de fuego está ahí para promoverte. Y estos 3 muchachos salieron del horno de fuego porque estuvieron ¿qué? ¿Estuvieron qué? Confiados en ¿quién? En su Dios. Así que, amados hermanos, esta noche salgamos de aquí disfrutando nuestro proceso, dando gracias, paseando, chochos de la vida porque sabemos el final de nuestro proceso.
Sabemos, no es un secreto. No es secreto. Por más en la Biblia, por más historias e historias, aún la de Jesús, Jesús muere. ¿Y qué sucede? Resucita al tercer día. Jesús pasó un proceso dolorosísimo por ti y por mí. Pero ¿qué pasa al tercer día? Resucita. Así que por donde quieras verlo, tu proceso y mi proceso nos promueven. Solo debemos ¿qué? Y algo más para terminar, y quiero que se ponga de pie, por favor. La siguiente, por favor. Primera de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a leer todos, por favor, a la voz de 3. 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos sido creados con esto. Amén. Creados. En tu ADN está un espíritu de poder, amor y está en nuestro ADN. Así que es mentira cuando decimos no puedo. Diga mentira. Mentira. Del diablo. Tal cual. Porque Dios te ha creado con poder, amor y dominio propio. Así que, amado hermano, estamos revestidos. Estamos revestidos, tenemos las armas. ¿Quién no quiere pelear? Ya, cada uno ya sabe. Pero a la luz de la palabra hemos visto que sí podemos hacerlo. Tenemos las armas para pasearnos por el fuego y decirle al enemigo, lero, tu plan se ha ido al bombo. Él sabe que está vencido, amén. ¿Tú sabes que está vencido? Amén. No parece. ¿Sabes que está vencido? Amén. ¿Y por qué le damos bola? Disfrutemos nuestro proceso. Muchas veces, y con esto quiero concluir, confundimos y por naturaleza nosotros nos enojamos con el proceso, nos enojamos con Dios, aún con las personas que están siendo parte del proceso. Nos enojamos. Amén. Tomamos una actitud de soberbia, de qué me importa o qué sé yo. Es ahí donde el enemigo empieza a confundirnos, aún con nosotros mismos. Nos enojamos con nosotros mismos, nos duele con nosotros, todo con nosotros. El culpable soy yo, ¿verdad? Eso es mentira del enemigo. Cuando tú dices, yo no puedo, esto es mucho para mí, es mentira del enemigo, porque sabemos que estamos hechos de poder, amor y dominio propio. Así que el momento en que tú digas, no puedo, tienes que saber que el enemigo está ganando la batalla. Es momento que te levantes y te sacudas en el nombre del Señor, porque hemos sido creados por un Dios que nos ayuda a pasear sobre el horno de fuego, dentro del horno de fuego, y salimos ilesos con algo más grande que poseer. Amén. Amén. Así que quiero invitarte, por favor, a que hagamos una oración. Algo que busca Dios de nosotros es la honestidad. ¿Sí? Muchas veces pensamos y decimos que la religión, porque siempre decimos, ¿no? La religión. Pero nosotros hemos aprendido, y si no lo sabemos, hoy el Señor nos dice que Dios no es religión. No es un cambio de religión. Si yo antes era católico, me vuelvo cristiano. No. Dios es Dios, es papá de nosotros. No es religión. Empezando de ahí, es cuando nosotros vamos a empezar a entender el misterio que es esto. Entonces, amados, lo importante de esto es que tú y yo seamos honestos delante de Dios. Le digamos lo que querramos decirle. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cansado? ¿Se siente dolido?
A veces como que nos queremos desgarrar las vestiduras y decir, ya no más. Como en algún momento Elías hizo, ¿no? Llévame, quítame la vida, así súper desesperado, porque lo estaban persiguiendo los profetas de Baal, dice la palabra, y Elías va y se esconde y le dice, quítame la vida. Y muchas veces tú y yo estamos en esa posición. O con nosotros o con el hermanito, ¿no ve? Señor, o te lo recoges o te lo mando. O con nosotros mismos. ¿Verdad? Pero hoy el Señor te ha recordado que tienes armas para pasearte ahí en medio, chocho de la vida. Así que quiero invitarte a que puedas levantar tus manos.